Cuando la mamá de mi amigo me pidió que le construyera una cama, debí haber dicho que no. No porque no supiera hacerlo. Podía armar muebles, ajustar cabeceros, nivelar patas. Lo que no pude arreglar fue la sensación extraña que me recorrió cuando al terminar ella sonrió y dijo, «Deberíamos estrenarla. ¿Me ayudas? Me llamo Andrés, tengo 28 años y toda la vida he sido el amigo que sabe usar un taladro». Marcos, mi mejor amigo desde la preparatoria, me llamó un sábado por la mañana. Su madre, la señora Elena, se había mudado a un departamento nuevo y necesitaba ayuda urgente para armar los muebles. Yo acepté sin darle importancia, fui, medí, atornillé y sudé durante 3 horas mientras ella me alcanzaba café y me miraba trabajar con una atención que en ese momento no supe interpretar. Lo que ninguno de los dos esperábamos fue lo que pasó cuando Marcos se enteró de la broma de su madre, porque no fue una broma. Y lo que vino después cambió nuestra amistad para siempre. Para entender el desastre, hay que retroceder 3 meses. Marcos y yo éramos inseparables desde los 15 años. Fuimos compañeros de equipo en el taller de carpintería de la escuela, luego compartimos un departamento pequeño durante la universidad. Él era ambicioso, ruidoso y ligeramente caótico. Yo era callado, metódico y siempre tenía las herramientas ordenadas. La dinámica funcionaba. Mientras Marcos planeaba abrir un gimnasio con capital de riesgo, yo me dedicaba a la carpintería fina. Restauraba muebles antiguos y armaba cocinas a medida para clientes que no preguntaban precios. La señora Elena, su madre, había enviudado cuando Marcos tenía 19 años. Era una mujer de 52, con el cabello castaño recogido en un moño bajo, manos que aún conservaban manchas de acuarela y una forma de mirar que te hacía sentir inspeccionado pero nunca juzgado. Durante años, ella fue para mí una segunda madre. Me guardaba un plato en la cena cuando yo me quedaba a estudiar con Marcos, me regalaba libros en Navidad y más de una vez me dijo en voz baja, «Tú tienes temple, Andrés. No dejes que nadie te quite eso». Frases que yo atesoraba en silencio. Cuando Elena vendió la casa familiar y se mudó a un departamento de 2 ambientes en la zona norte de la ciudad, Marcos me pidió que le ayudara con los muebles. «Tú sabes de esto, y yo estoy hasta el cuello con la inauguración», me dijo. Yo acepté sin pensarlo. Era un favor simple. Ella necesitaba una cama nueva, un ropero desarmado y una biblioteca que había heredado de su abuela. Nada que no pudiera resolverse en una tarde. Llegué un sábado a las 9 de la mañana con mi camioneta cargada de herramientas. Elena me recibió en la puerta con un vestido de algodón color lavanda. El departamento olía a café recién hecho y a la pintura blanca de las paredes recién aplicadas. Había cajas apiladas en el living con nombres escritos a mano. Cocina, libros de arte, cosas que ya no sé dónde poner. Elena sonrió y me alcanzó una taza de café con la cantidad exacta de azúcar que a mí me gustaba, como si recordarlo no fuera nada extraordinario. Trabajé durante 2 horas en silencio. Mientras yo ensamblaba la estructura de la cama, ella desempacaba platos y cantaba en voz baja canciones de Serrat. De vez en cuando se asomaba a la habitación con un trapo en la mano, no para supervisar, sino para preguntar si necesitaba agua. En esos momentos yo notaba que su mirada se detenía un segundo más de lo necesario en mis manos, pero me obligué a pensar que estaba imaginando cosas. Elena era la madre de Marcos. El simple hecho de registrarlo me parecía una falta de respeto. Pero aquí está el detalle que cambiaba todo. Elena nunca había sido invisible. Era una mujer atractiva, con una risa fácil y una inteligencia afilada que sabía disimular tras la cortesía. En varias reuniones familiares, yo había visto a otros hombres mirarla con una admiración cautelosa. Ella lo notaba y lo ignoraba con elegancia. Sin embargo, esa mañana en este departamento vacío, sin testigos y sin la presencia de Marcos, la atmósfera tenía otra densidad, como si la habitación se hubiera quedado sin el aire que solíamos compartir cuando éramos una familia prestada. A las 12, la cama estaba armada, robusta de madera clara con un cabecero tapizado en lino beige. Me levanté, limpié el polvo de las rodillas y guardé el taladro. Fue entonces cuando Elena apareció en la puerta del dormitorio, con las mejillas ligeramente sonrosadas por el calor y una sonrisa pícara que yo nunca le había visto. Señaló el colchón desnudo y dijo sin despegar la mirada de mí, «Deberíamos estrenarla. ¿Me ayudas?» La frase flotó en el aire como un globo a punto de reventar. Yo me quedé congelado con una mano apoyada en la cómoda a medio armar. Durante 3 segundos eternos, el mundo se redujo a esa mujer de pie y a un silencio que lo contaminaba todo. La lógica me gritaba que era una broma. Un chiste de doble sentido, típico de la confianza que teníamos, pero la forma en que ella inclinó la cabeza, la forma en que sus ojos no se desviaron ni mostraron arrepentimiento inmediato, me hizo dudar. Mi respuesta fue un balbuceo patético. «¿Cómo dice, señora Elena?» Ella parpadeó 2 veces y soltó una risa corta. «La cama, Andrés. Hay que probar que no se hunda. Tú te acuestas primero, yo luego, y vemos si resiste». Recuperé el aliento.
Eso era plausible. Técnicamente, probar la resistencia del mueble era parte del servicio. Pero el calor en su voz, la elección de la palabra estrenar, no era solo técnica. Ambos lo sabíamos. Me acosté en el colchón con una rigidez de madera. Elena se sentó en el borde y luego, despacio, se recostó a mi lado con los brazos cruzados sobre el estómago y una expresión divertida. Estuvimos así 10 segundos, mirando el techo, separados por 15 centímetros de lino y un abismo de implicaciones no dichas. Parece firme, dije, y me incorporé tan rápido que casi me caigo. Ella se quedó un momento más, mirando el techo, como si hubiera esperado que yo dijera algo distinto. Después se levantó, alisó el vestido y dijo, «Perfecto. Ahora la biblioteca». Esa noche en mi casa no pude dormir. El episodio giraba en mi cabeza como una moneda al borde de una mesa. ¿Había sido real leyendo de un chisto? ¿O Elena había tirado una piedra para ver cuánto se movía el agua? Lo peor era que una parte de mí, una parte que yo no quería reconocer, había disfrutado de ese instante de atención absoluta. Me sentí sucio y confundido. Ella era la madre de mi mejor amigo. No podía permitirme ni siquiera la sospecha. Al día siguiente, Marcos me llamó. «Mi mamá dice que quedó perfecta la cama. Gracias, hermano». Su tono era casual, sin una pizca de malicia. Yo farfullé un de nada y colgué rápido. A partir de ese momento, una grieta invisible se instaló entre mi realidad y la de Marcos. Todas las conversaciones posteriores se volvieron incómodas para mí. Cada vez que él mencionaba a su madre, una alarma se encendía en mi pecho. Elena, en cambio, actuaba como si nada hubiera ocurrido. No envió mensajes ambiguos, no hizo insinuaciones. Eso era casi peor, porque el silencio dejaba toda la culpa flotando sobre mis propios pensamientos. 3 semanas después, la grieta se partió. Una noche de viernes, Marcos me invitó a cenar a su departamento nuevo. Cuando llegué, la mesa estaba puesta para 3. Elena apareció desde la cocina con una ensaladera y me saludó con un beso en la mejilla perfectamente maternal. La cena transcurrió entre risas y anécdotas viejas. Pero sobre el final, mientras Marcos atendía una llamada de trabajo en el balcón, Elena se inclinó hacia mí con la jarra de agua y en un susurro que solo yo podía oír, dijo, «Nunca terminamos de probar la cama, Andrés. La invitación sigue en pie». Mi sangre se heló. No era una casualidad. No era un chiste inocente. Era un patrón. Y yo había sido lo suficientemente ingenuo como para quedarme callado. En ese instante, supe que la broma del primer día, si es que alguna vez lo fue, se había convertido en una grieta que amenazaba con destruir los cimientos de mi amistad. Porque tarde o temprano, Marcos iba a darse cuenta de que su madre y su mejor amigo compartían un secreto. Y cuando eso pasara, yo no sabría cómo explicar que no había hecho nada y, al mismo tiempo, que había hecho demasiado al callar. La jarra de agua tembló en mi mano. Elena ya se había reclinado hacia atrás y sonreía mientras servía el último trozo de tarta de limón, como si sus palabras no acabaran de desordenar el mantel. Marcos volvió del balcón con el ceño fruncido por la llamada de trabajo, ajeno por completo a la bomba que su madre había detonado a 30 centímetros de mi plato. Yo intenté seguir la conversación, pero mi cabeza era un zumbido. ¿La invitación sigue en pie? No era ambigüedad. Era un segundo aviso clavado con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Esa noche no dormí por segunda vez. Pero esta vez no me atormentaba la duda, sino la certeza. Elena no bromeaba. Había esperado 3 semanas para lanzar un susurro idéntico al de aquella mañana, con la frialdad de quien juega ajedrez emocional. Me sentía arrinconado y lo peor era que no podía denunciarlo sin sonar ridículo. ¿Cómo le cuentas a tu mejor amigo que su madre te está tirando onda sin que él te parta la cara o te acuse de delirante? No había pruebas, solo un par de frases que flotaban en la ambigüedad perfecta. A la mañana siguiente, mientras lijaba las patas de un escritorio en mi taller, el teléfono vibró. Era Marcos. Contuve la respiración. Oye, mi mamá dice que el armario de la entrada no cierra bien. ¿Podrías pasarte un día de estos? Me da pena pedírtelo, pero con la inauguración estoy desaparecido. La petición era inofensiva, pero ahora yo le entre líneas. Elena no me llamaba directamente. Usaba a Marcos como puente, sin despertar sospechas, y mientras tanto la trampa se cerraba. Acepté por miedo a que una negativa repentina levantara sospechas. Error monumental. El jueves siguiente llegué al departamento de Elena con la caja de herramientas y un nudo en el estómago. Ella abrió con una sonrisa tranquila, un libro de poesía en la mano y el aroma a jazmín flotando en el pasillo. «Qué bueno que viniste, Andrés. No quiero molestar a Marcos con estas tonterías. Tú eres mucho más atento». La frase llevaba un veneno dulce. Pasé al vestíbulo y me arrodillé frente al armario. La bisagra estaba floja, un arreglo de 10 minutos. Mientras ajustaba los tornillos, ella se quedó de pie a mi espalda, más cerca de lo necesario. Sentí su perfume y el roce de su vestido en mi nuca. «Siempre estás arreglando cosas que otros rompen», dijo.
Yo no respondí. Ella continuó, debe ser agotador ser el hombre útil de todo el mundo. Nadie se fija en lo que tú necesitas. Cerré la caja de herramientas con un golpe seco y me incorporé. Señora Elena, creo que debo decirle algo. Ella arqueó una ceja sin perder la calma. ¿Sobre la cama? La palabra cayó como una piedra en un estanque quieto. Me quedé mudo. Ella suspiró y apoyó una mano en la pared, bloqueando sutilmente la salida. Andrés, tengo 52 años. Sé perfectamente lo adolescente confundida. Llevo 2 años sola y en todo ese tiempo, el único hombre que ha entrado en esta casa sin esperar algo a cambio ha sido tú. Su voz era sena, sin rastro de manipulación barata. No te estoy pidiendo una relación. No te estoy pidiendo que traiciones a Marco. Solo te estoy diciendo que si alguna vez te cansas de ser el que arregla y no recibe nada, aquí hay alguien dispuesta a darte las gracias de verdad. Mis defensas se tambalearon, porque Elena no me ofrecía solo una aventura clandestina. Me ofrecía gratitud convertida en deseo, reconocimiento envuelto en piel. Y yo, que había pasado años sintiéndome el técnico de las emociones ajenas, el que remienda corazones que nunca son el suyo, me descubrí tentado. 3 segundos eternos. Luego retrocedí un paso. No puedo, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Marcos es mi hermano. Ella asintió despacio, sin dramatismo. Lo sé, por eso te respeto más todavía. Pero la oferta no caduca. Salí de allí con las manos sudorosas y el pulso desbocado. Esa noche, tumbado en mi cama, repasé la conversación palabra por palabra. Elena no era una acosadora ni una mujer inestable. Era una persona lúcida que había tomado una decisión. Eso lo volvía 1000 veces más peligroso. Porque ya no podía despreciarla ni culparla sin más. Podía entenderla. Y entendiéndola, me volvía cómplice. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve las distancias. Devolvía los mensajes de Marcos con monosílabos, evitaba las reuniones familiares y rechacé educadamente otra llamada para arreglar una persiana. Elena no insistió. Eso era lo aterrador. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo presiones. Solo un silencio que confirmaba su inteligencia. Me estaba dando espacio para que las ganas crecieran sin su intervención. Y funcionó, porque cada noche, a solas, su imagen me visitaba sin pedir permiso. El punto de inflexión ocurrió un domingo, en la inauguración del gimnasio de Marcos. Llegué con un regalo y una camisa limpia, dispuesto a celebrar su éxito. El local estaba lleno de amigos, socios y clientes potenciales. Elena apareció radiante, con un vestido azul eléctrico que no dejaba nada a la imaginación, y me saludó con un beso en la mejilla tan correcto que nadie habría sospechado nada. Sin embargo, en un momento de la noche, mientras Marcos atendía a los inversores, ella me encontró junto a la mesa de bebidas. «Has estado huyendo», dijo sin mirarme, mientras servía 2 copas de vino blanco. «No he huido, he estado ocupado». Ella sonrió y me tendió una copa. «Yo también. He estado pensando. Y creo que tienes razón. Esto no puede ser». Pero entonces ella añadió, en un tono más bajo. «No puede ser a escondidas. Marcos merece saberlo. Deberías decírselo tú antes de que pase algo, porque si seguimos así va a pasar». Mi copa se inclinó peligrosamente. «¿Decirle qué? Si no hay nada». Ella me miró con una mezcla de ternura y lástima. «Andrés, tú y yo sabemos que hay algo desde el día de la cama. No hemos hecho nada, pero tampoco somos inocentes. Ambos lo hemos alimentado en silencio, y tarde o temprano, Marcos lo va a oler. Es mi hijo, te conozco desde que tenías 15 años. ¿Crees que no ha notado que dejaste de venir a casa?» El suelo se abrió bajo mis pies. Hasta ese momento yo creía que el problema era contener a Elena. Ahora ella me revelaba que el verdadero peligro era Marcos. Mi amigo, el hombre que me consideraba su hermano, tal vez ya estaba atando cabos. Y yo, en mi ingenuidad, había creído que el silencio me protegía. Elena tenía razón. No haber hecho nada no nos hacía inocentes. Había una intimidad implícita, un pacto de miradas y palabras retenidas que ya constituía una traición en sí mismo. Justo en ese instante, Marcos se acercó con 2 copas de champaña y una sonrisa gigante. «Aquí están mis 2 personas favoritas», exclamó, abrazándonos a ambos. Su mano apretó mi hombro con fuerza genuina, y por primera vez en mi vida, ese gesto me quemó. Elena le devolvió el abrazo con naturalidad, pero yo vi cómo sus dedos se demoraban un segundo más en mi espalda antes de soltarme. Algo invisible se rompió en ese abrazo a 3 bandas. Esa noche, de regreso a casa, el teléfono sonó otra vez. No era Elena, era un número desconocido. Contesté con desconfianza. Una voz masculina, joven y tensa, dijo: «Andrés, soy Lucas, el novio de la hermana de Elena. Escucha, no sé cómo decirte esto, pero esta noche vi a Elena llorando en el baño del evento. Y antes de que pienses mal, no me meto en la vida de nadie. Pero la oí mencionar tu nombre, y mencionar a Marcos, y dijo algo que me dejó helado. Se me secó la garganta». «¿Qué dijo?» Lucas hizo una pausa terrible y luego soltó. Dijo: «No importa lo que pase, yo no quiero perder a mi hijo por Andrés, pero tampoco quiero renunciar a él. Ya no sé cuál es la decisión correcta». El coche se me llenó de silencio. Lucas añadió:
Andrés, no sé qué está pasando entre ustedes, pero lo que oí era el llanto de una mujer a punto de tomar una decisión definitiva. Y esa decisión puede destruir muchas cosas. Colgué sintiendo que el tiempo se agotaba. Elena ya no era la mujer segura que me había acorralado en el pasillo. Ahora era una mujer dividida, al borde de un colapso emocional, que contemplaba la posibilidad de sacrificar su relación con Marcos por una oportunidad conmigo. O peor aún, de renunciar a mí para siempre y vivir con el resentimiento. La situación había escalado de un juego peligroso a una confrontación inevitable. Y como un reloj programado para estallar, al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. Solo 5 palabras que helarían a cualquiera. Tenemos que hablar. Ven solo. El mensaje de Marcos era una losa de granito sobre mi pecho. 5 palabras que no dejaban espacio para excusas ni aplazamientos. Tenemos que hablar. Ven solo. El teléfono tembló en mi mano como si el dispositivo mismo supiera que esa conversación iba a partirlo todo en dos. No respondí de inmediato. Caminé en círculos por el taller, esquivando tablones y tarros de barniz. Repasé mentalmente cada interacción de las últimas semanas buscando un error, una filtración, una rendija por donde la verdad se hubiera colado. Lucas, el novio de la hermana de Elena, era el eslabón débil. Había llamado para advertirme, pero ahora me preguntaba si también había llamado a Marcos. O peor, si Elena, agotada por la culpa, había decidido confesar. Me subí a la camioneta sin cambiarme de ropa. Conduje hasta el gimnasio de Marcos en un estado de duermévela, atento a cada semáforo como si una colisión pudiera evitarme la cita. El local estaba cerrado al público, pero las luces del interior brillaban con una intensidad agresiva. Aparqué junto a la motocicleta de Marcos y respiré hondo 3 veces. El aire olía a sudor, goma de pesas y un producto de limpieza con aroma a pino que ya nunca voy a poder oler sin recordar lo que vino después. Marcos me esperaba sentado en un banco de press de banca, los codos apoyados en las rodillas, las manos colgando inertes. Al levantar la vista no había furia en sus ojos. Había algo peor, tristeza, la clase de tristeza que solo aparece cuando alguien a quien amas te ha decepcionado sin todavía saber la magnitud exacta de la herida. «Cierra la puerta», dijo. Obedecí. El eco metálico del pestillo resonó en la nave vacía. Se hizo un silencio denso, de esos que estiran los segundos como chicle. Marcos se incorporó y señaló una silla plegable frente a él. Me senté sintiéndome como un acusado en un juicio sin abogado. «Lucas me llamó anoche», comenzó. Mi estómago dio un vuelco. Me dijo que escuchó a mi madre llorar en la inauguración, que mencionó tu nombre, y que dijo algo sobre no querer perderme pero tampoco querer renunciar a ti. Hizo una pausa. Su mandíbula se tensó bajo la piel. Al principio pensé que Lucas exageraba. Luego llamé a mi madre. Y Andrés, ella me lo contó todo. La palabra todo cayó como un martillo. Me quedé sin saliva. Marcos desvió la mirada hacia el espejo de la pared, donde nuestros reflejos parecían versiones distorsionadas de la amistad que habíamos construido durante 13 años. Me contó lo de la cama, la broma, si es que era una broma. Me contó lo del armario. Me contó que te dijo que la invitación seguía en pie. Me contó que te ofreció algo más que gratitud y que tú dijiste que no. Pero también me contó que no has podido olvidarlo. Que ella lo sabe, que lo hueles. Volvió a mirarme y esta vez sus ojos estaban vidriosos. No había escapatoria. Negar en ese punto habría sido un insulto doble. Asentí lentamente. Es cierto, y no sabes cuánto lo siento. Marcos soltó una risa seca, sin humor. Sentirlo. Llevo toda la noche dándole vueltas. No sé qué es peor, que mi mejor amigo y mi madre hayan estado a punto de liarse. O que el único motivo por el que no pasó fue porque mi amigo es demasiado decente para traicionarme. La frase me golpeó como un gancho al hígado. No era un cumplido. Era una constatación amarga de que yo había estado a milímetros de la traición y que lo único que me había frenado era una lealtad que ahora se tambaleaba. Pero entonces Marcos dijo algo que reconfiguró todas las piezas. Mi madre lleva 2 años sola. Desde que murió mi padre, la he visto apagar partes de sí misma para no incomodar a nadie. Dejó de pintar, dejó de ir al teatro, dejó de vestirse para ella. Se convirtió en una señora funcional, una madre abnegada que le resolvía la vida a los demás mientras su propia cama se quedaba fría. Y de repente, un sábado cualquiera, aparece un hombre que no la trata como a una viuda, que no le cobra por el favor, que la escucha cuando habla de poesía y que la mira sin prisa. Y ese hombre eres tú. Hizo una pausa larga. ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta de que mi madre volvió a sonreír como no sonreía desde hace años? Lo noté. Lo noté y no quise decir nada porque pensé que se le pasaría, que era un enamoramiento ridículo. Pero no se le ha pasado. Anoche, cuando hablé con ella, lloraba y repetía que no quería hacerme daño, que prefería irse de la ciudad antes que romper nuestra amistad. La revelación cayó sobre mí con el peso de una viga mal asegurada. No era solo que Elena me deseara, era que yo le había devuelto algo que creía perdido, y eso multiplicaba la responsabilidad hasta un nivel insoportable.
¿Qué quieres que haga? Pregunté con un hilo de voz. No lo sé, respondió Marcos, pero hay algo más. Se levantó del banco y caminó hacia la oficina cristalada del fondo. Regresó con un sobre de papel manila. Lo dejó caer sobre mis rodillas. Ábrelo. Rasgué el sobre con dedos torpes. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra redonda y precisa de Elena, y un boleto de autobús. La carta estaba fechada esa misma mañana. Marcos, querido, cuando leas esto, ya estaré camino a casa de tu tía Clara en Córdoba. No puedo quedarme viendo cómo se rompe lo que más quieres. Te pido perdón por haberme permitido sentir algo que jamás debí alimentar. Y te pido que no culpéis a Andrés. Él solo fue amable. La que se confundió fui yo. Te quiero más que a nada, mamá. El boleto era para un autobús que salía en apenas 3 horas. Levanté la vista y vi a Marcos con los puños apretados a los costados. Se va, Andrés. Mi madre se va porque cree que así nos protege. Porque cree que su felicidad es incompatible con la mía. Se pasó una mano por la cara, arrastrando consigo lágrimas que ya no podía contener. Y yo no sé qué hacer con eso. No sé si soy el hijo egoísta que quiere retenerla a mi lado aunque sea infeliz, o si soy el amigo traicionado que debería prohibirles cualquier cosa. Porque seamos sinceros, si tú sientes algo yo ahora, el gimnasio se redujo a ese sobre, a ese boleto, a ese llanto silencioso de mi mejor amigo. Yo llevaba días sintiéndome un traidor, pero en ese instante comprendí que el verdadero monstruo no era el deseo ni la culpa, sino el silencio que habíamos construido para no tomar decisiones. Respiré hondo. Marcos, tu madre no se ha confundido. Y yo tampoco. No hemos hecho nada porque ambos te queremos demasiado. Pero negar lo que está pasando sería mentirte otra vez. Yo admiro a Elena, mucho, y no es solo atracción física. Es que es la persona que me recuerda que tengo valor más allá de lo que puedo arreglar con las manos. Y eso es algo que no había sentido con nadie. Marcos se quedó quieto, procesando. Luego se sentó otra vez, los hombros vencidos. Si le pido que no se vaya, ¿vas a cuidarla? ¿Vas a ser el hombre que mi padre hubiera querido para ella? La pregunta era un terremoto, porque Marcos no me estaba ofreciendo un permiso simple. Me estaba entregando la responsabilidad de reemplazar a un fantasma, de sanar una herida de 2 años, de sostener a una mujer que acababa de intentar desaparecer por amor a su hijo. No sé si soy ese hombre, dije con honestidad brutal. Si tú me dejas intentarlo, y si ella quiere intentarlo conmigo, afuera empezó a llover. Las gotas repiqueteaban contra el techo de chapa como un redoble de tambor previo a una batalla. Marcos apretó el boleto entre los dedos y lo partió por la mitad. Entonces ve a buscarla. Más te vale que esto no sea un error, porque si le rompes el corazón, ni tu caja de herramientas puede arreglar lo que te voy a hacer. Me levanté sin sentir las piernas. Antes de salir me volví. Marcos, ¿por qué haces esto? Él alzó la cabeza y sus ojos ya no tenían tristeza sino una determinación feroz. Porque mi padre me enseñó que el verdadero amor no retiene. Y porque tú eres el único hombre al que le confiaría lo que más quiero. Así que no me decepciones. Salí a la lluvia con el corazón golpeándome las costillas. El destino era la terminal de autobuses. A 30 minutos de distancia, si pisaba el acelerador a fondo. Y mientras la camioneta devoraba el asfalto mojado, comprendí que la decisión más importante de mi vida no era si besar a Elena o a qué hora llegaba. Era si estaba dispuesto a aceptar que el amor a veces te lo regalan quienes menos esperas, y que la única forma de merecerlo es no huir cuando te miran de frente. La terminal de autobuses era un hervidero de pasajeros, arrastrando maletas, niños llorando y altavoces anunciando salidas que se perdían en el eco metálico del edificio. Yo irrumpí por la puerta principal con el pelo goteando y el corazón en la garganta. Miré los paneles de salidas. Córdoba, plataforma 7, salida en 20 minutos. 20 minutos que se reducían con cada segundo que perdía esquivando mochilas y puestos de café. Recorrí el andén como un loco, inspeccionando cada banca, cada fila, cada silueta con gabardina, hasta que la vi. Estaba sentada al final del muelle de embarque, junto a una pequeña maleta azul, con un abrigo beige y el rostro vuelto hacia la lluvia que golpeaba los cristales. Incluso abatida, Elena conservaba una elegancia quieta, como un cuadro a punto de ser embalado y enviado al olvido. Me detuve a 3 metros para recuperar el aliento. Ella debió sentir mi presencia porque giró la cabeza sin urgencia, como si ya supiera que yo iba a aparecer. Sus ojos estaban enrojecidos, pero secos. Había gastado todas las lágrimas disponibles. No deberías estar aquí, dijo. Su voz no era un reproche, era una rendición. Lo sé, respondí, pero estoy, y el boleto que dejaste ya no sirve. Marcos lo rompió. Elena pestañeó desconcertada. ¿Marcos lo rompió? ¿Él sabe que estás aquí? Me arrodillé frente a ella, ignorando el suelo sucio y las miradas curiosas. Sabe todo. Lo que pasó en la cama, lo del armario, lo de la inauguración. Se lo contaste tú, y luego él me pidió que fuera a buscarte. Su mano subió hasta la boca en un gesto involuntario. ¿Mi hijo te pidió que vinieras?
Me dijo que era su persona favorita y que yo era el único hombre al que te confiaría. Y me rompió el boleto para que no tuvieras escapatoria. Elena soltó una risa entrecortada, mitad alivio, mitad incredulidad. Ese chico siempre fue demasiado generoso para su propio bien. Le tendí la mano. No es generosidad. Es que Marcos entendió algo que nosotros dos estábamos negando por miedo. Que esto no es un capricho, Elena. No es venganza contra la soledad ni un juego de doble sentido. Es la primera vez en años que alguien me hace sentir que ser útil no es lo único que valgo. Y según me dijiste aquel día en la cocina, tú sientes algo parecido. Bajó la vista hacia mi mano extendida. El altavoz anunció la última llamada para el autobús a Córdoba. Los últimos pasajeros se apresuraron hacia la puerta con sus billetes en alto. Elena permaneció inmóvil. Si me quedo no habrá marcha atrás. Marcos tendrá que vernos juntos. Mi hermana, mis vecinos, los amigos del gimnasio. Todo el mundo va a opinar. ¿Qué opinen?, dije. La gente opinó cuando enviudaste, opinó cuando empezaste a pintar menos y a sonreír menos, y vas a dejar que opinen ahora que vuelves a estar viva. No les debes una viudez eterna ni una soledad decorosa. Y yo no voy a esconderme como si esto fuera un delito. Elena retiró la mano de su boca y la posó suavemente sobre la mía. El contacto fue un pequeño electrochoque, una corriente que recorrió el andén entero. Eres terco, Andrés. Siempre lo fuiste. Desde los 15 años, cuando te empeñabas en arreglar la licuadora de mi casa en lugar de jugar a la Play con Marcos. Sonreí a pesar de la tensión. Alguien tenía que arreglar las cosas en esta familia. Ella se levantó despacio, alisó el abrigo y tomó la maleta. El autobús a Córdoba cerró las puertas y arrancó, dejando una nube de vapor sobre el asfalto mojado. Elena lo vio partir sin nostalgia. Luego se giró hacia mí y dijo, «Llévame a casa». Durante el trayecto en la camioneta, apenas hablamos. La lluvia había amainado y las calles reflejaban las luces ámbar de las farolas. Elena tenía la mejilla apoyada en el vidrio y de vez en cuando me dirigía una mirada que era todo pregunta y nada de exigencia. Yo mantenía las manos firmes en el volante, consciente de que aquel viaje era el verdadero inicio de todo. Al llegar al edificio de Marcos, las luces del gimnasio seguían encendidas. Entramos juntos, empapados y con los nervios a flor de piel. Marcos nos esperaba en la misma silla plegable, pero esta vez había 3 vasos de agua sobre una toalla limpia. Se incorporó lentamente al ver a su madre. Durante unos segundos eternos, nadie habló. Luego Elena rompió el silencio. «Perdóname, debí hablarlo contigo antes de escribir esa carta. Debí confiar en que eras lo suficientemente adulto para escucharme». Marcos negó con la cabeza. «No, mamá. El que debe pedir perdón soy yo. Te dejé sola mientras yo perseguía mis proyectos. Te convertí en una agenda, no en una persona. Y cuando vi que volvías a sonreír en lugar de alegrarme, me asusté. Porque era más fácil verte como una madre que como una mujer». Elena se quebró definitivamente. Las lágrimas que había contenido en la terminal, Bro la abrazó con una fuerza protectora. Yo me mantuve a un lado emocionado pero respetuoso, sintiéndome un intruso privilegiado. Entonces Marcos extendió un brazo y me jaló hacia el abrazo. «Tú también, idiota. Esto es culpa tuya por ser tan condenadamente servicial». Los 3 terminamos riendo entre lágrimas, apiñados como una estampa torpe y hermosa. Esa noche no resolvimos todos los detalles. No hablamos de tiempos ni de condiciones. Simplemente decidimos que lo importante ya estaba dicho y que el resto se construiría con la misma calma con la que se encola una pieza de madera noble. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y discreción. No hicimos anuncios públicos ni publicamos fotos en redes. Elena y yo nos citábamos a tomar café en lugares apartados del centro, paseábamos por el parque los domingos al atardecer y poco a poco dejamos que la rutina convirtiera la atracción en un vínculo sólido. Marcos se acostumbró a verme con su madre en contextos que ya no eran favores domésticos. La primera vez que me invitó a cenar como novio de mamá, y no como amigo, la mesa se llenó de un silencio raro que él mismo rompió con un brindis. Por las bisagras que nos unen. La frase se volvió un chiste interno. 6 meses después, Elena me mostró la cama, la original. Seguía en su dormitorio impecable, con un cabecero que ahora exhibía un pequeño mural pintado a mano. Un árbol de raíces profundas y ramas entrelazadas. Debajo una inscripción diminuta. «Aquí empezó todo». Le pregunté cuándo lo había pintado. «El día que volviste de la terminal». No podía dormir y necesitaba convertir ese mueble en algo más que un recordatorio de mi imprudencia. Así que lo transformé en un homenaje a tu paciencia. Me arrodillé junto a la cama y pasé los dedos por la pintura. En ese momento supe que aquella mujer no solo me amaba, sino que entendía el lenguaje silencioso que yo había usado toda la vida, el de las manos que reparan, el de las superficies que guardan memoria. «Nunca voy a vender esta cama», le dije. Ella sonrió. Más te vale, porque fue la inversión más rentable de mi vida. El verdadero cierre ocurrió un año después, en la víspera de Navidad.
Marcos organizó la cena en su nueva casa, y por primera vez, nuestra familia ampliada y reconfigurada se sentó a la mesa sin tensión. La hermana de Elena ya no lanzaba miradas suspicaces, los amigos de Marcos hacían bromas sobre que yo ahora era el hijo postizo, y hasta Lucas, el del chivatazo, se disculpó públicamente por haber avivado la crisis. Esa noche, mientras lavábamos los platos, Marcos me tendió una caja envuelta en papel craft. La abrí. Dentro había un listón de madera de unos 20 centímetros, oscurecido por el tiempo y con una pequeña placa dorada. Es un fragmento de la cama original, explicó. Cuando mamá decidió renovar el dormitorio, desarmé la estructura vieja, pero no quise tirarla. Le pedí a un carpintero que cortara un trozo para ti, porque al final, esa cama también es tu historia. La placa decía, para Andrés, que construyó mucho más que un mueble. Todavía conservo ese listón en mi taller, colgado sobre el banco de trabajo, como un recordatorio de que las cosas que arreglamos con las manos pueden transformar lo que creíamos imposible de enmendar. Pero la historia no termina aquí, porque lo que empezó con una frase ambigua y una cama recién armada escondía una lección que ni Elena ni yo esperábamos. Y esa lección tiene que ver con lo que sucede cuando la diferencia de edad, el peso del pasado y las miradas externas intentan derribar lo que con tanto cuidado se ha puesto en pie. Mucha gente me preguntó después qué fue lo más difícil de todo esto. Y no fue armar la cama, ni resistir la tentación, ni siquiera confesarle la verdad a Marcos. Lo más difícil fue aceptar que hay amores que no entran en los moldes que la sociedad te entrega sin pedirlos. Elena tenía 24 años más que yo. Era la madre de mi mejor amigo. Los chismes volaron como astillas en un taller sin protección. Algunos vecinos dejaron de saludarla. Una tía lejana llamó para decirle que era una vergüenza. Y sin embargo, cada mañana que yo llegaba a su puerta con el café y la encontraba pintando acuarelas junto a la ventana, entendía que lo correcto no siempre es lo cómodo, pero casi siempre es lo que resiste las críticas sin romperse. La historia de la cama se volvió viral en nuestro barrio, y lo que más sorprendía a la gente no era el doble sentido de la frase, sino que 3 personas hubieran sido capaces de atravesar el incendio sin quemar los puentes. Marcos reconstruyó su vínculo conmigo sobre cenizas que elegimos no avivar. Elena se permitió ser feliz sin pedir disculpas, y yo descubrí que ser útil no es lo mismo que ser valioso, pero que a veces, cuando las herramientas no alcanzan, hay que trabajar con el corazón. Así que ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías huido del doble sentido? ¿Habrías confrontado a la madre? ¿Se lo habrías contado a tu amigo al instante? ¿O habrías dejado que la ambigüedad te envolviera hasta que fuera demasiado tarde? Y más allá de la anécdota, ¿alguna vez sentiste que la vida te ponía frente a una oportunidad que el mundo juzgaría incorrecta pero que tu instinto defendía como cierta? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada historia. Si este relato te hizo pensar, sonreír o soltar una lágrima disimulada, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Porque aquí no contamos finales perfectos, contamos finales humanos. Y el de Elena y yo, con todas sus grietas, es el más honesto que he tenido. Nos vemos en el próximo video.